Vamos a mejorar nuestro conocimiento en programación y en general nuestro conocimiento sobre punteros haciendo los siguientes ejercicios. Es importante que cuando veas el enunciado del problema, pauses el video y lo intentes hacer. Puede que no necesariamente en una primera impresión sepas cómo realizarlo. También es válido buscar en internet cuáles son las posibles soluciones para las ideas que estás teniendo. No las soluciones del problema como tal, sino que de pronto es posible que no sepas por qué te está quedando mal el bucle for o específicamente, no sé, un problema que te está mostrando la consola que no sabes a qué se refiere, es válido poder buscarlo. Realmente las soluciones de los problemas no siempre las tenemos claras en la mente y a veces es necesario googlear para buscarlo y empezar a encontrar pequeñas soluciones que al final las integras en una solución más grande que es la solución propia del problema. Y eso es normal dentro de la vida del desarrollador de software. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular el largo del string que nos están pasando. Entonces, fíjate aquí que yo tengo 3 prints donde estoy colocando el largo de las palabras que tengo acá. Antes de esto voy a reemplazar esto acá y esto acá y listo. Y esto debería entregarme el largo de las funciones, el largo de las palabras que estoy enviando. Vamos a hacerlo con una función que se llama strl. Le he colocado un guioncito medio porque strl ya es una función existente dentro de C, hace parte de la librería string.h, que en este caso no la vamos a necesitar. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué va a contestar nuestra función strl? Va a contestar el largo del string que le estamos enviando y lo va a contestar con este tipado que tenemos aquí, que es un size_t. ¿Por qué un size_t? Porque size_t es un entero sin signo y se usa para representar el tamaño de una variable en byte. ¿Por qué no entonces un entero u otro tipo de variable? Pues porque precisamente usamos size_t porque podemos almacenar el tamaño del objeto más grande que nuestro sistema pueda manejar. ¿Y cuál es ese objeto? Vamos a ver entonces aquí. Aquí hace referencia a size_t. Si vemos aquí, dice que es un typedef, que más adelante lo veremos, y de typedef hace referencia a una variable de tipo long unsigned int. Eso en mi máquina. Por eso vamos a retornar size_t. Vamos a empezar entonces declarando una variable de tipo size_t a la que vamos a llamar length y vamos a inicializarla de una vez en 0. Y ahora vamos a hacer un bucle for y vamos a analizar por qué un bucle for. Lo que nos están pasando acá es una variable de tipo puntero, un puntero a string, nos la están pasando de manera constante, por lo tanto es una variable de solo lectura. No lo vamos a modificar en esta función. Esta variable está apuntando a la primera dirección de memoria de nuestro string y vamos a iterar todo nuestro string desde nuestra variable c. ¿Hasta cuándo? Lo vamos a hacer hasta que encontremos el null carácter. Ahí nos vamos a detener y mientras tanto vamos a ir agregando de a uno a esta variable length. ¿Cómo luce eso? Vamos entonces, antes que nada, a declarar una variable auxiliar que yo le voy a llamar i, la voy a inicializar en 0 y ahora vamos a hacer una desreferenciamiento de c más i para poder ir accediendo a cada una de las letras del string que nos están pasando. Ese c más i tiene que ser diferente del null carácter. Y por último, vamos a agregar el incremento a i. ¿Qué vamos a hacer entonces dentro? Vamos a agregar de a 1 a nuestra variable len y por último vamos a contestar. Vamos a compilar y ejecutar. El resultado entonces de nuestro algoritmo es 5, 13 y 23, lo cual es correcto. ¿Existe alguna otra forma de que podamos hacer esto de manera más corta o de manera más sencilla? Sí. Vamos entonces a eliminar esta línea que tenemos aquí. Vamos a eliminar estas llaves y vamos a dejar esto así. No es necesario que tengamos una variable y realmente podemos empezar con, vamos incluso a colocar que nuestra variable len no exista. Por supuesto, aquí me equivoqué, esto tiene que ser size_t. Entonces vamos a inicializar nuestro len en 0 y vamos a desreferenciar nuestro len. C en vez de i, vamos a acceder a la letra específica a través de nuestra variable len con el mismo desreferenciamiento. Esto lo podemos quitar si lo dejamos así. Estamos diciendo exactamente lo mismo que si lo ponemos así. Y entonces el incremento se va a hacer acá. Y luego contestamos con return length. Ok, pero acá, bueno, por un tema de scope, sí tenemos que declarar
size len gth acá y acá, entonces simplemente lo dejamos. Como ves, el resultado es exactamente el mismo. En esta ocasión lo hemos hecho en una línea de código. Creería que este resultado es mejor porque no estamos empleando la variable i. Además, esa variable i, al ser de tipo entero, tuvimos que haberla declarado antes como un size porque como va a recorrer todo el string, si el string es muy largo y excede el rango que tienen los enteros, pues ahí nos daría un error. Pero más allá de que tu programa esté en una línea o en 5 líneas de código, lo más importante es, uno, que sea legible y dos, la complejidad del algoritmo, que es un tema que veremos más adelante. Con esto tenemos listo entonces nuestro strlen. Vamos con el siguiente ejercicio. Para nuestro segundo ejercicio vamos a recibir un string como parámetro de una función llamada reverse string y lo que vamos a hacer es reversarlo. Fíjate entonces que aquí he declarado una serie de 3 variables y lo he hecho de esta forma. He cambiado un poco el main porque van a ser variables que vamos a estar utilizando en nuestros ejercicios. Entonces mejor tenerlas de una vez declaradas en el main. ¿Qué vamos a hacer? Lo que haremos entonces es reversar el string y lo haremos justo en nuestra función. ¿Cómo haremos eso? Podemos abordar este problema de la siguiente forma. Si nos pasan, por ejemplo, el string hello, lo que vamos a hacer entonces es colocar una variable que nos permita acceder a la primera letra de nuestro string. Y otra variable, por ejemplo, esta puede ser i y esta puede ser una variable j que nos permita acceder a la última letra de nuestro string. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a iterar sobre nuestro string moviendo esta variable para que ahora apunte a la letra L y esta variable para que apunte luego a la letra E y así sucesivamente. ¿Hasta qué? ¿Qué condición de parada vamos a tener? Hasta que se alcance la mitad del largo de nuestro string. Y esto implicaría que tenemos que obtener el largo del string que nos están pasando. Y para eso, nada mejor que usar la función que ya creamos, nuestro strlen customizado. ¿Cómo puedo usar entonces mi función strlen dentro de reverse str? Para eso vamos a tener que crear un archivo de encabezado y te voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos entonces a agregar utilities, le vamos a colocar utilities con la extensión .h. Lo primero que haremos será colocar if not defined, esto es una macro, y vamos a colocar entonces el nombre de nuestro archivo. Utilities, vamos a colocarle más que el nombre de nuestro archivo, el nombre de nuestra macro, y a continuación nos está marcando un error y nos dice que the end if for this directive is missing, y es que siempre que utilicemos esta directiva tenemos que cerrarla, end if, listo. Y ahora vamos a definir nuestra macro. Vamos entonces a utilizar una instrucción que ya conocemos, que es define, y a continuación vamos a colocar utilities h. Y acá vamos a colocar entonces los prototipos que tenemos de nuestras funciones. Y acá tenemos que size_t está indefinido y es porque size_t solo funciona con una librería como standard input output o standard ref. Y ahora ya tenemos ese error solucionado. Entonces vamos a analizar este archivo. ¿Qué es lo que nos dice primero esta instrucción que tenemos aquí con esta macro? Esta macro nos permite hacer una compilación condicional. O en otras palabras, te va a permitir verificar si la macro que estás definiendo justo aquí debajito no existe antes de incluir su código en la compilación. Y siempre que lo utilicemos tenemos que finalizar con esta otra macro que está aquí. Y esto entonces, ¿por qué es necesario? Vamos entonces a incluir de una vez, nuestro encabezado definido. Vamos a colocar aquí include y vamos a colocar utilities.h y vamos entonces a colocarlo en nuestro reverse string utilities.h. En strlen no lo vamos a necesitar y listo. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviéramos esta instrucción que tenemos aquí? Cuando compiláramos nuestro programa entonces encontraría que tenemos definido un archivo de encabezado e iría y lo compilaría. Luego, más adelante, cuando estuviese compilando reverse string, volvería a encontrar esta instrucción que está aquí y volvería a compilar nuestro archivo de encabezado. Y eso nos generaría un error. Entonces, esta instrucción que tenemos aquí lo que hace es preguntar si ya encontraste este archivo, entonces no lo compiles. No compiles lo que se encuentra dentro de este espacio. Vamos a comprobar que todo esté funcionando correctamente, descomentando nuestra función strlen y comentando esta que tenemos aquí y vamos a ver cuál es el resultado de eso. Este es el resultado ahora compilado y vemos que está funcionando correctamente. Entonces, con esto claro, ya podemos usar nuestra función strlen en nuestra función reverse string. Vamos a utilizar size_t
y vamos a colocarle a esta variable len. Y a continuación ya usaremos strlen y a strlen le vamos a pasar nuestro string. Una vez hecho esto, vamos a declarar la variable y la variable j, que van a empezar a iterar y acercarse una a la otra. Las variables también van a ser de tipo sizeT, vamos a colocarle y vamos a inicializarla de una vez en 0. Y ahora la variable j, que bien podría ser nuestra variable len, pero para que sea más coherente con la variable i, vamos a llamarla, aquí tenemos un error, vamos a llamarla j. Y vamos a decir que es igual a len. Y aquí tenemos un pequeño error que me acabo de percatar. Como vamos a empezar a iterar teniendo en cuenta como punto de partida el largo de nuestro string, pero ten presente que el string empieza desde el índice 0. Entonces a esto hay que restarle 1. Ya lo podríamos haber hecho dentro del loop, pero mejor hacerlo desde acá. Y por último, vamos a usar una variable auxiliar que va a ser de tipo char. Esta variable la vamos a utilizar para almacenar de manera temporal el valor de la variable para que no se nos pierda. Y ahora vamos a hacer nuestro bucle for. En nuestro bucle for no necesitamos hacer inicializaciones, podemos simplemente iterar hasta la mitad de nuestro string. Eso lo podríamos hacer bien fuera con la variable j o la variable i, con cualquiera de las dos debería funcionarnos. Y mientras i va aumentando, j, que es la que está en este lado, va a empezar a disminuir. Fíjate entonces que he incluido aquí dos variables i y j y me está marcando un error, y eso es porque aquí debería colocar coma. Dentro de la estructura del bucle for es el punto y coma el que marca el inicio y el final de cada una de las partes del bucle. Aquí he colocado yo punto y coma para declarar el final de las inicializaciones de inicio dentro del bucle for. Luego viene entonces la condición de parada, y aquí nuevamente punto y coma. Y aquí quiero que mientras una variable aumenta, la otra decrezca. Y para eso, para hacer las dos cosas al mismo tiempo, he colocado aquí la coma. Podemos iniciar entonces diciendo que la posición dentro de nuestro string, que actualmente alberga la letra O, sea igual a la letra H, y luego que la posición de la letra H sea igual a la letra O, pero no podemos hacer eso al mismo tiempo. Y si lo hacemos de esa manera, pues cuando digamos que la letra H va a ser igual a la letra, a la posición que contiene la letra O, como ya reemplazamos la letra O, pues entonces vamos a tener un problema. Por eso vamos a tener que declarar una variable auxiliar, de ahí la variable que tenemos acá. Y esa variable auxiliar va a almacenar de manera temporal, bien sea la primera letra o bien sea la última letra. Vamos entonces a decir que coloquémosle que almacene la última letra. Entonces vamos a decir que string en la posición J. Luego que tenemos la posición J ya almacenada dentro de nuestra variable auxiliar, ya nos podemos deshacer de la letra actual que tenemos aquí en la posición J. Entonces vamos a decir que string en la posición J va a ser igual al comienzo de nuestro string, es decir, a string en la posición i, que en la primera iteración tendría el valor de 0. Y ahora que ya hemos definido el valor de i y lo hemos metido dentro de la posición J, ya nos podemos deshacer de string en la posición i. Por lo tanto, vamos a decir que string en la posición i va a ser igual a, ¿adivinas qué es? Correcto, a la variable auxiliar con la que comenzamos. Y con esto ya deberíamos tener funcionando nuestro algoritmo. Y vamos a ver entonces paso a paso cómo se haría ese funcionamiento. Tomemos como ejemplo hello. Entonces vamos a colocar aquí hello. Y vamos, uy, hello. Listo. Y ahora vamos a colocar entonces nuestra variable auxiliar, nuestra variable s en la posición j y nuestra variable s en la posición i. Y vamos a hacer aquí algo que diga como la iteración 0, la iteración 1, la iteración 2. Vale, empezando entonces tenemos que auxiliar es igual a nuestro string en la posición j. J es igual al largo de nuestro string, y el largo de nuestro string en este caso es 4. Por lo tanto, auxiliar va a tener la letra O como primera inicial. Luego tenemos a S en la posición J, y S en la posición J es igual a S en la posición I, que en este caso tiene el índice 0. Por lo tanto, esto va a ser la letra H. Y luego tenemos que S en la posición I es al valor que teníamos almacenado de manera temporal en auxiliar. Y este va a ser entonces la letra
O. Luego, en nuestra segunda iteración, I vale 1 y J vale 3. Entonces, auxiliar va a ser igual a S en la posición 3. Entonces, bueno, antes de eso, vamos a coger y vamos a transformar nuestro string. Vemos que aquí tenemos la letra H y aquí tenemos la letra O y ahora nos ubicamos así. Listo. Ahora vemos que la letra, a ver, se me perdió, ¿qué letra definí? La letra J se encuentra aquí. Por lo tanto, esto va a ser igual a la letra L. Y ahora la letra I se encuentra acá. Esto sería el número 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a la letra E. Y por último, tenemos que S en la posición I. Eso es lo que teníamos justo acá. Entonces, ahora vamos a colocarle L. Y ahora entonces, esto tiene el siguiente resultado. Esto se va a transformar por la letra E y esto se va a transformar por la letra L. Y ahora vamos entonces a duplicar esto y vemos que en este caso quiere decir que tanto J como I van a tener el mismo valor, que en este caso sería 2. Todos van a tener la letra L. L por acá, L por acá y L por acá. Así es como se ha realizado, se ha compilado este programa. Entonces vemos que nuestro string arrancaría de atrás para adelante de esta manera. El donde esta letra se repite y terminaría así. Low. Hemos compilado y tenemos este error, segmentation fault. ¿Por qué? Fíjate que uno de los casos de prueba estamos enviando null como parámetro. ¿Qué es null? Null lo usamos para indicar que el puntero está vacío, es decir, que no estamos apuntando a ningún lugar. Este es un caso de uso que no hicimos en el ejercicio anterior. ¿Y qué deberíamos hacer acá? Deberíamos hacer un caso específico para eso. Entonces vamos a preguntarnos si S, podemos específicamente colocar aquí si S es igual a null o dejarlo simplemente así. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Y en ese caso, pues quiero que retorne S. No es más. Este es el resultado entonces de nuestra compilación, pero ¿será que está bien? Hay una manera más sencilla de probar esto y es enviando números. Vamos a declarar acá un S4 y vamos a colocarle a este S4 un 2 3 4 y vamos a enviarlo justo por aquí. Vamos a colocar S4 y vamos a compilar. Y nuestro resultado ahora ya no es tan bueno. Cuando debía ser 4321, ahora es 4231. ¿Y por qué ese comportamiento? Porque en las pruebas anteriores teníamos strings cuyo largo eran números impares. No teníamos una sola prueba que evaluara números pares. ¿Cómo corregimos eso? Podemos irnos a reverse string y basta colocarle entonces acá un menor igual. Y ahora ya nuestro string dice 4, 3, 2, 1. Para nuestro siguiente reto de programación vamos a concatenar dos strings. ¿Qué es concatenar? Con concatenar nos referimos a la unión de dos strings. Por ejemplo, si tenemos el string hello y tenemos el string word, la concatenación luciría de la siguiente forma. Fíjate entonces que el string hello tiene su respectivo null carácter al igual que el string word. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pausa el video y piensa cómo vas a hacer tu algoritmo y luego dale nuevamente al play. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer entonces es tomar el null carácter de nuestro primer string. A este string le vamos a llamar el string destiny porque lo que haremos será concatenar el string word sobre el string destiny. A este string word le vamos a llamar el string source. Entonces lo que haremos será entonces iterar sobre el string source para reemplazar a partir del null carácter de nuestro string destiny el resto de caracteres de nuestro string word. Como tenemos que agregar este string sobre este, por supuesto vamos a tener que obtener el largo de nuestro string hello y para eso nos va a funcionar nuestra función strlen propia que hemos elaborado. Lo primero que vamos a hacer es salir de un caso crítico. ¿Cuál es ese caso crítico? En el caso en que una de las variables que nos envíen o las dos variables sean un null pointer. Para eso vamos a hacer un if inicial y siempre es bueno en programación hacer un if inicial para validar casos críticos. Entonces vamos a colocar si string destiny es null o también puede suceder que nuestro string source sea igual a null, pues entonces vamos a contestar simplemente con nuestro string destiny y listo. Con ese caso crítico validado vamos entonces a calcular el length de nuestro string destiny. Y ahora también vamos a declarar una variable que va a ser nuestra variable contador y vamos a llamarle i en 0. Y ahora sí, podemos hacer nuestro bucle for
Vamos a armar su estructura primero. Y bien podríamos colocar que i es igual a 0 como inicialización, pero como ya lo hicimos arriba, pues simplemente no necesitamos esa parte. Entonces vamos a dejar simplemente punto y coma y ahora vamos a colocar que nuestro string, vamos a usar, usemos aquí notación de corchetes, bien lo podríamos hacer con notación de punteros, pero dejémoslo así. Vamos a decir que nuestro string en la posición i, entonces, ¿cuál es nuestra condición de parada? Vamos a parar hasta que nos encontremos con el null carácter. Y a continuación vamos a añadir el incremento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en nuestra iteración vamos a agregar cada una de las letras de nuestro string word sobre nuestro string hello y lo vamos a hacer hasta que nos encontremos con este null carácter. Esa va a ser nuestra condición de parada. Entonces, nuestro string destiny, vamos entonces a concatenarle en este momento en la posición length. ¿Y por qué en la posición length? Bueno, fíjate entonces que length nos da el largo. En este caso, length, lo que tenemos aquí es este length que tenemos aquí, sería nuestro null carácter. Y nuestro null carácter va a ser reemplazado por nuestra variable contador que está en la posición 0, entonces sería nuestro string source en la posición 0, que sería la letra W, y posteriormente vamos a ir sumando. ¿Eso qué significaría? Que tenemos que colocar aquí nuestra variable contador. Y posteriormente vamos a decir entonces que eso va a ser igual a nuestro string source en la posición I, es decir, la letra W para la primera iteración. Listo. Con esto ya tenemos casi terminado nuestro algoritmo, pero le falta algo. ¿Adivinas qué es? Fíjate entonces que nuestra condición de parada es nuestro null carácter, pero un string, si algo caracteriza a un string es que tiene al final un null carácter. Y como en este caso estamos abandonando el bucle, solo cuando nos encontremos con el null carácter, pues entonces nuestro string al final tendría este aspecto, sin el null carácter. Entonces simplemente lo que haremos al final será colocar que nuestro string destino en la posición length más i sea igual a nuestro null carácter y lo devolvemos y listo. Y este es el resultado entonces de nuestros ejercicios. Vamos a analizar cada uno de los resultados. En el primer caso le estamos enviando un null pointer y por supuesto el resultado tiene sentido que sea null. En el segundo caso estamos enviando nuestro string 2 y no, mentiras. En el segundo caso estaríamos enviando nuestro string 3 y nuestro string 4. Y bueno, tiene sentido que sea You'll Never Walk Alone y un 2 3 4. Y en el último caso estamos enviando un 2 3 4 y luego 5 6 7 8 como un string aquí sin declarar. Fíjate que hemos agregado el número 60 y el número 10 como tamaños de nuestro string. ¿Qué pasaría si no lo hacemos? Vamos entonces a borrar por aquí, vamos entonces a borrar por aquí y vamos a compilar. Y como ves, hemos obtenido un error que dice Stack Machine Detected. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros declaramos, por ejemplo, nuestro string S2 y no colocamos aquí al interior el tamaño que va a tener, este string va a tener exactamente de tamaño la cantidad de caracteres que en este caso contiene, que en este caso serían 14 caracteres, incluyendo el null carácter. Como estamos enviando este string aquí, bueno, en este caso, bueno, sería este. Como estamos enviando, tomemos mejor el S3, porque el S3 sí es un string destiny. Como estamos enviando S3 acá y le estamos concatenando S4, S3 tiene un tamaño fijo. Y como tiene un tamaño fijo, el string en sí mismo no tiene espacio suficiente para albergar los 5 caracteres adicionales que tiene S4. Por lo tanto, cuando hacemos un string concatenation, tenemos que siempre pensar en la cantidad de caracteres que vamos a agregar. Y esto ocurre tanto con nuestra implementación como con la implementación propia de la librería string.h. Algo interesante que te sugiero que hagas y que analices y que me contestes en los comentarios del video es qué pasaría si yo le envío aquí un string que no hace parte de una variable, por ejemplo, un 2 3 4. ¿Cuál sería el resultado? Para terminar, te propongo dos ejercicios adicionales. El primero es str-cpi, donde el objetivo es que copies un string en otro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el string 2 y el string 3. Entonces lo que haríamos sería copiar el contenido del string 3 dentro del string 2. Y por último tenemos str-cmp o string compile. Lo que haremos será comparar dos strings. Y esto lo que nos va a devolver es un número mayor que 0 si el código ASCII de S1 es mayor que el código ASCII de S2. También puede ser 0 si ambos strings son exactamente el mismo.
o puede ser un número negativo en caso de que el código ASCII de S2 sea mayor al código ASCII de S1. Vamos a ejecutar y los resultados de nuestra ejecución son los siguientes para el str CPI y para str compare. La implementación de ambos ejercicios, por supuesto, la encuentras en el repositorio de GitHub del curso.